En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 4 de julio del 2021. Hemos llegado al domingo 14 del tiempo ordinario. Mis queridos hermanos, el Evangelio de San Marcos de este domingo dice: En aquel tiempo vino Jesús a su patria, Nazaret, y sus discípulos le siguieron. Llegado el sábado se puso a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole se maravillaban diciendo: ¿De dónde le vienen a éste tales cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le ha sido dada? ¿Y esos prodigios que se cumplen por su mano? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: Un profeta no es despreciado más que en su patria, entre sus parientes y en su familia. Y no pudo hacer allí ningún milagro, fuera de imponer las manos a algunos enfermos y los curó. Y se admiraba de su incredulidad. Jesús recorría los pueblos de los alrededores enseñando. Queridos hermanos, en esta lectura del Evangelio conviene aclarar ante todo o explicar algo que para la mayor parte de vosotros no es necesario. Es que hay personas prevenidas que tropiezan si no están de buena fe, puesto que claramente se separan de lo que la Iglesia ha enseñado. La Santísima Virgen María no ha tenido más que un Hijo, Jesucristo, concebido por obra del Espíritu Santo. Sólo en Él todos nosotros somos hijos suyos. La aclaración es acerca de los llamados hermanos de Jesús. Hay que saber que para los hebreos hermanos eran todos los de la familia, por lo tanto primos, tíos, sobrinos, cuñados, etc. De esos hermanos de Jesús nombrados en el Evangelio, Simón, José, Judas Tadeo y Santiago, estos dos últimos fueron apóstoles. El mismo Evangelio dice el nombre de su madre, hermana de la Santísima Virgen, y tenía el mismo nombre, María, por lo que se comprende que debía ser su cuñada, al no ser posible que dos hermanas tuvieran el mismo nombre, María. Mateo, Marcos y Lucas la indican como la madre de esos apóstoles, mientras que Juan, cuando describe María al pie de la cruz y junto a ella su hermana, así llamada María de Cleofas, y María Magdalena, la indica como María de Cleofas, el cual Cleofas no podía ser un hijo suyo, uno de esos cuatro ya mencionados, sino que dice, como era el modo de nombrar, de quién era hija ella, de Cleofas, María hija de Cleofas, y puesto que uno de sus hijos, Santiago, en otro sitio es llamado de Alfeo, significa que esta María, cuñada de la Virgen, era la esposa de ese Alfeo, padre de los cuatro nombrados, que así resultan ser primos hermanos de Jesús por parte de San José. Estos dos apóstoles, Judas apodado Tadeo y Santiago de Alfeo, llamado también el menor para distinguirlo del otro Santiago de Zebedeo, el mayor hermano de Juan, son autores de dos cartas o epístolas que forman parte del Nuevo Testamento, la carta de Santiago y la carta de San Judas. Ellos, junto con su madre María de Cleofás, tía de Jesús, creyeron en él, en su realidad de Mesías, desde el principio de su vida pública, y lo siguieron, mientras que los dos mayores, Simón y José, al parecer no aceptaron a Jesús, al menos hasta su muerte y resurrección. Años después, sabemos que el mayor Simón sucedió como pastor o jefe de la comunidad de Jerusalén a su hermano Santiago, después de que éste fue matado,
y más tarde él también lo siguió en el martirio. Probablemente la actitud contraria de los dos hermanos mayores se unió a la reacción hostil de la gente de Nazaret contra el Señor, cuando Jesús les echó en cara su dureza de corazón, reacción que llegó al punto de querer tirarlo por el precipicio sobre el que está la ciudad, como cuenta San Lucas, y Jesús se fue y no volvió más. Fueron ellos, estos dos hermanos mayores, los que más adelante lo buscaron durante su vida pública, llevando con ellos a su tía, la Santísima Virgen, casi como un rehén, para ver si lo convencían a que volviera con ellos a Nazaret, a que dejara esa vida de apostolado con la cual se ponía contra el poder de las autoridades religiosas, que era mejor que se ocupara él de su madre, viuda y sola, de la que se tenían que ocupar ellos. Fue entonces cuando Jesús dijo: ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? El que hace la voluntad de mi Padre es para mí hermano, hermana y madre. Ese es el vínculo que cuenta para él, no el de la carne o la sangre o el apellido. ¿Por qué esa actitud contraria? Porque él se presenta de parte de Dios, o sea, como profeta. Normalmente imaginamos que profeta es alguien que predice cosas futuras, pero eso es una de tantas cosas que puede hacer un profeta. Profeta es el que anuncia un mensaje, un aviso, algo de parte de Dios, que no habla por su cuenta. Él presenta su voz, pero el contenido no es suyo, es de Dios. Así se presenta Jesús. ¿Por qué no es aceptado el profeta en su patria o entre su misma familia, e incluso es despreciado, como dice el Señor? Porque Él se dirige a los suyos por un motivo y con un amor sobrenatural, para invitarlos a la fidelidad a Dios, a la conversión, a responder al amor de Dios. Mientras que ellos dicen: no, tú estás a nuestro nivel, ¿quién te crees tú que eres? Eres tú el que debe responder a nuestro amor humano. Déjate de Dios, tú te debes a nosotros, no nosotros a Dios. Así vemos que están en dos niveles diferentes, que no coinciden, que no se encuentran. Por eso no hay profeta en su propia patria. ¿Y qué demuestra esa actitud? Demuestra orgullo, soberbia. Y tú nos vienes a enseñar a nosotros, pero si te conocemos desde siempre, sabemos todo de ti y de tu familia. ¿Quién te crees tú que eres? Esa es la actitud estúpida, arrogante, de corazón cerrado. Por eso el Señor no pudo hacer nada en su patria, en Nazaret, ante esa actitud. Dios respeta su propia imagen, el libre albedrío del hombre, que jamás le quitará, con todas sus consecuencias. Una actitud de soberbia, de presunción que produce la envidia. ¿Tú eres más que nosotros? ¿Sabes tú más que nosotros? ¿Quién te crees que eres? Entre tanto, Dios, ¿de quién se sirve? De sus criaturas. Podría venir él mismo a amonestar o a exhortar, no lo hace, ni siquiera enviando, por ejemplo, a un ángel. Se sirve de pobres criaturas, con todos sus límites, ni más ni menos que nosotros. Dice San Pablo: Dios ha escogido lo que en el mundo es tonto para confundir a los sabios. Dios ha escogido lo que en el mundo es débil para confundir a los fuertes. Dios ha escogido lo que en el mundo no vale nada y es despreciado, y lo que es nada, para reducir a nada las cosas estimadas, para que nadie pueda gloriarse ante Dios. Dios, aquel que es el único, el primero, se ha humillado, se ha hecho el último, y se complace en servirse de lo que no cuenta y no vale, para que aquellos a quienes envía sus profetas se abajen y, dejando toda presunción y prevención, se abran a la verdad. Se lo dice Jesús a su pequeña hija, Luisa Picarreta:
en el capítulo del 17 de enero de 1921, en el volumen 12. Hija mía, tengo por costumbre escoger a las almas más abyectas, incapaces y pobres para mis obras más grandes. Mi misma mamá nada tenía de extraordinario en su exterior, ningún milagro, ningún signo tenía que la hiciera distinguirse de las otras mujeres. Su único distintivo era la perfecta virtud, a la que casi nadie hacía caso. Y si a los otros santos les he dado el distintivo de los milagros y a otros les he decorado con mis llagas, a mi mamá nada. Y sin embargo era el portento de los portentos, el milagro de los milagros, la verdadera y perfecta crucificada, nadie como ella. Yo acostumbro a hacer como un señor que tiene dos servidores. Uno parece un gigante, hercúleo, hábil para todo. El otro es pequeño, bajo, incapaz. Parece que no sabe hacer nada, ningún servicio importante. El dueño, si lo tiene, es más como caridad e incluso para divertirse. Ahora bien, debiendo mandar 1 millón, 1000 millones a un país, ¿qué hace? Llama al pequeño, al incapaz, le encarga que lleve la gran suma de dinero y piensa, si se lo encargo al gigante, todos estarán atentos, los ladrones lo asaltarán, le pueden robar, y si con su fuerza hercúlea se defiende podrá ser herido. Sé que es valiente y capaz, pero quiero protegerle, no quiero que corra evidente peligro. Mientras que a este pequeño, sabiendo que es incapaz, nadie le va a hacer caso, nadie va a pensar que puedo encomendarle una suma tan importante, y sano y salvo volverá. El pobre incapaz se asombra de que su dueño se fíe de él, mientras podía servirse del gigante, y lleno de temblor y de humildad va a entregar la gran suma, sin que nadie se digne de mirarlo, y sano y salvo regresa a su dueño más tembloroso y humilde que antes. Así hago yo. Cuanto más grande es la obra que quiero hacer, tanto más elijo almas abyectas, pobres, ignorantes, sin nada de exterior que las denote. Su estado abyecto servirá como segura protección para mi obra. Los ladrones de la propia estima, del amor propio, no le pondrán atención, conociendo su incapacidad, y ella, humilde y temblorosa, cumplirá el encargo que le hago, sabiendo que no ella sino yo he hecho todo en ella. Hermanos míos, qué maravillosa alianza es esta, la de aquel que es el más grande con el más pequeño, del más fuerte con el más débil. A todos nosotros el Señor ha encomendado esta tarea de llevar su mensaje. Dice, el que os escucha a vosotros me escucha a mí, y el que me escucha a mí escucha a aquel que me ha enviado. Por tanto, las palabras que decimos no deben ser nuestras, sino de aquel que nos ha enviado. Él ha querido compartir con nosotros todo lo que Él es, sacerdote, profeta y rey, para ser portadores suyos, sus representantes, ser su voz y presencia suya por medio nuestro. ¡Qué don inmenso! El Señor quiere llegar a los demás y darse a los otros por medio nuestro. Esta presencia suya por medio nuestro provoca por fuerza una reacción en los demás, una respuesta de acogida o de rechazo, que no es tanto a nosotros cuanto a Él. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.